Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La inflación sigue preocupando. Un estudio de Bancolombia pronostica que el costo de vida seguirá creciendo a pasos muy rápidos durante el primer semestre de este año. Analizaremos el tema con Juan Pablo Espinosa, del equipo de investigaciones económicas de esta entidad. Récord en afiliaciones a cesantías. Asofondos reveló que el año pasado la cifra de trabajadores afiliados llegó a niveles históricos. Además, entregó cifras sobre el monto de las cesantías depositadas y también de los retiros. Veremos las cifras, los datos con el vicepresidente de esta agremiación. Las desigualdades matan, así se titula un estudio de la organización internacional Oxfam que revela que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Juan Fernández nos tiene todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Muy grande e importante, 826 billones de pesos y corresponde al gasto conjunto que tuvieron los hogares colombianos durante todo el año 2021. La medición es de la compañía Radar, que explica que este nivel significa un crecimiento del 9% frente al gasto de los colombianos en el 2020. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el aumento real en el gasto de los hogares es de apenas el 5,2%. Y es que la inflación fue uno de los factores que opacó el crecimiento en los hogares el año pasado, ya que el 43% de las personas dicen que gastaron más dinero, pero adquirieron menos bienes y servicios, compraron menos cosas. Y otro 50% dicen que gastaron más dinero, pero obtuvieron más o menos los mismos productos frente al 2020. Doctor Juan Pablo Espinosa, gerente del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy bien, un saludo muy especial. Doctor Espinosa, esto de gastar más plata comprando menos cosas, al final del día no es otra cosa más que inflación, ¿no? Sí, así es, Víctor. La inflación es sin ninguna duda el fenómeno económico del momento en Colombia y en el mundo, porque estamos atravesando una coyuntura en la cual después de haber tenido unos niveles muy bajos de precios al comienzo de la pandemia, pues realmente han sido varios los elementos que se han dado en los últimos meses y que han terminado contribuyendo a ese número. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, estamos viendo inflaciones en este momento del orden del 7% anual, algo que no ocurría nada más y nada menos que desde el año 1982. Y en nuestro propio país, pues recordemos que cerramos el año pasado con una tasa de inflación del 5,62%, cuando un año atrás habíamos visto apenas el 1,61%. De modo que sí es una realidad que no solamente se ve en las cifras que usted acaba de mencionar, sino que también la percepción de los consumidores lo muestra en ese mismo sentido. Pero ¿por qué cuando voy a la tienda o cuando pago por algún servicio encuentro todo más caro? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos hablando cuando nosotros vemos todos los elementos que se conjugan para formar los precios en Colombia de lo que podríamos denominar una tormenta casi perfecta. Es decir, que tenemos muchos factores ocurriendo al tiempo y todos esos elementos terminan jalando al alza la inflación. Comencemos por los factores mundiales, dentro de los cuales hemos venido hablando en los últimos meses de todos los problemas que ha tenido la logística en el mundo, la cual ha generado una escasez de muchos productos, los cuales también son relevantes para la economía colombiana. También tenemos que tener presente que los precios de los bienes básicos en el planeta han venido incrementándose de una manera muy importante. Estamos hablando de precios de los combustibles, el petróleo y todos los bienes asociados a él. Estamos hablando de alimentos en el mundo que fueron la clase de instrumentos o de activos que más se valorizó en el año 2021. Y todo eso entonces implica que traer bienes del resto del mundo, tanto bienes finales, electrodomésticos, materias primas,
como también todo lo que utiliza el sector productivo para poder generar diferentes productos producidos localmente, está más costoso. Claro. Y también a eso tenemos que agregarle pues todos los elementos locales, dentro del cual arrancamos pues por el tema de la inflación que ya se observó en el año 2021, Claro. pero también el incremento del salario mínimo, que recordemos que fue históricamente el alto el año pasado. ¿Usted cree que ese incremento en el salario mínimo del 10% podría generar más inflación? Bueno, en términos generales, ¿qué puede pasar este año con el costo de vida en Colombia? ¿Cuáles son las proyecciones de Bancolombia? Vale, arranquemos por decir que para este mes en particular, para el mes de enero, nosotros estamos pronosticando una variación en comparación con diciembre del 2021 de 1.3%. Y esa cifra es muy importante porque es la cifra más alta que tenemos desde principios de siglo, cuando el país decidió adoptar el régimen de inflación objetivo, que es el que determina las decisiones del Banco de la República. Entonces estamos hablando de un comienzo del año en donde la inflación empieza con un ritmo bastante importante, una cifra anualizada del 6.56%, es decir, casi un punto porcentual más de la cifra anual con la cual finalizamos el año anterior, y una cifra que va a continuar sobre esos niveles durante el primer trimestre del año. A partir de ahí, ¿qué va a empezar? Una moderación que está muy explicada porque la base de comparación, es decir, el denominador con el cual calculamos la cifra de inflación, empieza a ser un poco más alto, y eso hace que la tasa de variación vaya cediendo, pero esa desaceleración de la inflación va a ser un fenómeno gradual, de tal modo que para el cierre del año, en medio de esa tendencia de moderación, vamos a terminar probablemente sobre niveles del 4.9%, que siguen siendo superiores a la referencia del Banco de la República, de modo que Claro. es un panorama indudablemente retador para el país. Es decir, se va a moderar la inflación, pero seguirá siendo muy alta. Bueno, ¿qué deben hacer los colombianos para que la inflación no los golpee tanto? ¿Qué recomendaciones podríamos entregar a quienes nos están viendo? Si tienen un viaje preparado, de pronto no lo hagan, o compren menos cosas de las que estaban comprando, ahorren, no sé, ¿qué podemos hacer en momentos de inflación alta para que no se dañen nuestras finanzas y la estabilidad de nuestro hogar? Bueno, yo creo que un hogar en este momento tiene que tener presente, en primer término, que estamos atravesando una situación inusual, ¿cierto? Que venimos de un periodo en donde los precios estuvieron muy controlados, pero esa realidad pues ya hoy en día es distinta y está golpeando con una mayor intensidad el tema de los alimentos. No olvidemos que en Colombia hoy por hoy la inflación de alimentos está por niveles de 2 dígitos, mientras que el resto de la canasta está variando, pero con una tasa mucho más baja. En ese sentido, yo creo que comprar de manera inteligente es una solución importante para aquellos bienes que están escasos o que de pronto se han subido mucho de precio. Es buena idea buscar sustitutos, tratar de encontrar a través de diferentes tipos de plataformas diferentes alternativas de precios, aprovechar las promociones que se puedan llegar a dar. Todo eso creo que ayuda para que una familia que en este momento está teniendo en su día a día un incremento en los costos, pues lo pueda amortiguar, y en aquellos tipos de gastos que den una espera, pues de pronto dar un compás, justamente un margen, para que todo este fenómeno que estamos describiendo pues pueda calmarse un poco, y especialmente pues hacia el segundo semestre del año podamos ver un panorama mucho más favorable para los bolsillos de muchos de los consumidores. Pero hay cosas que no dan espera. Por ejemplo, Fenalco Bogotá está diciendo, doctor Espinosa, que los útiles escolares, que hay que comprarlos, sí o sí, pueden incrementarse hasta en un 35% ahorita en enero y en febrero. Pero doctor Espinosa, ustedes dicen la inflación va a subir un poquitico, luego empieza a converger. ¿Qué bienes y servicios creen ustedes desde su banco que sentirán las mayores presiones inflacionarias en este arranque del 2022?
Como decía hace un momento, indudablemente los alimentos son en este momento el rubro que más está teniendo presión en los precios, porque en los alimentos recordemos que lo que estamos viendo es que las principales categorías del productos están incrementándose. Estamos hablando de proteínas como la carne y el pollo, estamos hablando también de otros productos complementarios a ellos como la leche y los huevos, los tubérculos, particularmente la papa y el plátano. En este comienzo del año vemos que van a tener unos incrementos importantes, de modo que tenemos esa combinación que tiene la inflación, vuelvo y digo, de los alimentos en niveles de 2 dígitos, pero a eso tenemos que sumarle otros componentes que también vienen al alza. Está en transporte, no olvidemos que en el mes de enero hubo, por ejemplo, incremento en las tarifas de Transmilenio en Bogotá. Está el tema de los arriendos, cuyos contratos pues se revisan cada año en función de la variación del IPC del año inmediatamente anterior, que recordemos nuevamente pasó de 1,6 a 5,6%, y también otro tipo de tarifas como la energía eléctrica en este momento están teniendo unos incrementos importantes, de modo que es una combinación de factores, como lo decía yo hace un momento, una tormenta casi perfecta en la cual, claro, por fortuna las condiciones climáticas hasta el momento han sido relativamente favorables y han impedido pues que volvamos a una situación como la que atravesamos en el 2015 y en 2016, en donde el fenómeno del Niño también, claro, causó estragos en materia de precios. Bueno, no solo arriendo, los peajes a partir de hoy a nivel nacional también están subiendo con base en la inflación del año pasado, 5,62% en la mayoría de los casos. Doctor Espinosa, muchas gracias. Seguiremos hablando en este año nuevo. Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. A usted, Víctor, gracias por la invitación y buenas noches. Jefe de Investigaciones Económicas de Bancolombia. En más información, la Bolsa de Valores adjudicó hoy formalmente al Grupo Gilinski el 27,6% de las acciones que adquirió en Nutresa, lo que lo convierte ya oficialmente en el segundo mayor accionista de este grupo del sector alimenticio. Gilinski además sorprendió el viernes anterior en la noche con una nueva OPA lanzada para conseguir más acciones del Grupo Sura, lo que generó nuevas controversias con el grupo empresarial antioqueño. El Grupo Sura denuncia irregularidades después de conocerse la decisión del Grupo Gilinski de querer ir por más porcentaje de acciones de Sura. La compañía señala que los entes de control han ignorado los requerimientos frente a incumplimientos e irregularidades presentados en el trámite de la primera OPA de Sura, y además hace un llamado para esta segunda OPA. Hacemos un llamado al manejo responsable de la información, rechazando los argumentos sin fundamento que hoy circulan, e invitamos a mantener una conversación técnica con altura y respeto que se requiere para que operaciones como estas sean transparentes y claras para los accionistas. Para los analistas, esto es un llamado positivo de la compañía para tener un buen manejo de la información en medio de estas transacciones. Él hace un llamado en esta OPA que hayan discusiones técnicas y que se vea la calidad de las compañías y se aleje cualquier debate malintencionado que pueda llevar a malas decisiones por parte de los inversionistas. Pero para otros analistas, las adjudicaciones de las OPAs demuestran que los entes de control no han hallado irregularidades y, por el contrario, estos movimientos bursátiles sí están generando oportunidades en la Bolsa de Valores de Colombia. Esto ha influenciado avances importantes para todos los activos del GEA. Hoy hemos tenido una sesión en que el Colcap ha alcanzado niveles por encima de los 1.500 gracias a estas especulaciones sobre nuevas OPAs. La acción preferencial es la que recibe en este momento el apetito comprador. Avanza cerca del 17% y ha cotizado máximo a 28.170 pesos. Pero también otras compañías del GEA operan con cifras positivas. Recordemos que esta nueva apuesta de Gilinski es para comprar hasta el 6,25% de Sura y así completar un control sobre el 31% de la compañía. En esta segunda OPA por Sura se ofrece comprar las acciones a un mejor precio que en la primera OPA, y para muchos estos movimientos traen detrás otra intención de Gilinski: ir por la joya de la corona de los antioqueños, Bancolombia. Muy movido el tema de las OPA por compañías del GEA. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que la DIAN abrió inscripciones para pequeñas empresas que quieran acogerse al régimen simple de tributación. Ya les contamos.
esperando el pago de las cesantías por parte de sus empleadores. Pero, ¿cuánto dinero mueve una fecha como esta? ¿Quiénes reciben cesantías y para qué se puede usar ese dinero? Para aclarar muchas dudas, quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, como siempre un placer estar acá en Signo Pesos. Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias a usted. Doctor Wills, acaban ustedes desde Asofondos de revelar el balance, ¿no? El reporte consolidado de los fondos privados de pensiones y cesantías correspondiente al 2021. ¿Cuántos colombianos tienen cesantías? En total, 8.8 millones de colombianos están afiliados a algún fondo de cesantías. Eso es una muy buena noticia, es una cifra récord y corresponde pues a la gran mayoría de los empleados formales de Colombia. ¿Y cuánta plata tienen ahorrados esos colombianos en los fondos de cesantías? A diciembre del año pasado había 16.2 billones de pesos en total en todos los fondos de cesantías. Entonces, si usted hace las cuentas más o menos en promedio, porque esto es un promedio, cada afiliado tiene unos 2 millones ahí guardados en sus cesantías. Pero una cosa es la plata que está ahorrada y otra cosa es la plata que retiraron los colombianos el año pasado, porque tienen derecho a retirarla, ¿no? ¿Tienen ese balance también? ¿Cuánto retiraron en cesantías los colombianos? Claro que sí. Las cesantías son un ahorro, Víctor, y se pueden retirar en algunas cosas, principalmente cuando hay terminación de contrato, cuando uno pierde el empleo, las cesantías están para eso. Pero para responderle específicamente, el año pasado se retiraron 7 billones de pesos en total por todas las causas que permite la ley. ¿Y esa cifra creció? Es decir, ¿retiramos más cesantías en el 2021 frente al 2020? Sí, señor. Creció de manera importante, creció casi o más de un 13%, entonces un incremento importante. Eso también va de la mano de la recuperación. Recordemos que las cesantías, además de la protección del empleo, se pueden usar, por ejemplo, para la compra de vivienda, y de la mano de la recuperación, el uso de cesantías para compra de vivienda creció de manera muy importante, pero también se pueden usar para educación, también se pueden usar para mejora de vivienda, etcétera, etcétera. Y el gobierno en esta temporada, digamos que hemos estado azotados por la pandemia, permitió otra causal que tiene que ver con disminución de ingresos durante el año 2020, durante el 2021. Y siempre que tengamos el estado de emergencia sanitaria, bueno, pues hay gente que no perdió su empleo, pero que de todas maneras se le redujeron los ingresos y se ha permitido retirar por eso. Entonces, todos esos son factores detrás de ese aumento que fueron 7 billones. ¿Ustedes tienen desagregados esos 7 billones de pesos? Es decir, de esos 7 billones, ¿cuánta plata corresponde a los colombianos que hicieron retiros de cesantías porque quedaron sin un trabajo, sin el trabajo? Sí, de los 7 billones, 2.4 corresponden a los que, digamos, a los que retiraron porque quedaron sin trabajo. Y eso es muy importante porque tal vez la pandemia nos recordó lo importantes que son las cesantías. Las cesantías son un seguro, un aliado, justamente un ahorro, ¿no? Realmente son un ahorro, un colchón que tenemos porque nadie queda exento de quedar desempleado en algún momento, más en una coyuntura como la que hemos vivido. Bueno, en vivienda, me decía usted, ¿cuánto retiraron? De esos 7 billones de pesos, los colombianos usaron, ¿qué nivel, qué porcentaje para ya sea la compra de vivienda o para pagar deudas relacionadas con la vivienda? Entonces, se pueden usar tanto para comprar vivienda y para ese uso se usaron 2.1 de los 7. Pero también, como usted dice, se pueden usar para mejorar la vivienda, remodelar, hacer un arreglo aquí y allá, o para pagar la deuda asociada a la vivienda, liberar deuda, que se llama. En esos dos usos se usaron 1.6 billones de pesos. En algún momento utilicé mis cesantías para pagar un curso y la verdad fue un mecanismo rápido para retirar estos recursos. ¿La gente utiliza buena plata de sus cesantías en educación? Así es, pues digamos que el monto total utilizado para eso es menor
a lo que hemos hablado, digamos que terminación de contrato o vivienda, pero de todas maneras es una inversión importante. Las cesantías son un ahorro y una forma de invertirlo es en su educación o la de los suyos, la de sus hijos, la de su cónyuge. Para ese rubro específico se usó $500 millón el año pasado. $500 millón. Bueno, mucha gente no sabe que hay una nueva causal que permite retirar cesantías, la que usted nos explicaba, y era cuando se disminuían los ingresos. Aún así, ¿hay gente retirando cesantías por ese concepto? Sí, vimos que, como decía, pues bueno, las cesantías fueron un aliado de los colombianos durante la pandemia porque son para eso. Y el gobierno permitió esta causal. En total 91.000 millones de pesos se retiraron, digamos una cifra más pequeña comparada con las demás, pero es una causal y hay personas retirando por ese motivo. ¿Este crecimiento en las cesantías no podría decirnos lo contrario? Es decir, que la gente está llevada en medio de la crisis económica y tuvieron que agarrar estos recursos para sobrevivir en medio de estas dificultades. También así es. Es decir, digamos que muestra un poquito las diferencias de un año 2021 en el que tenemos algunas personas que se están empezando a recuperar, que pudieron usar sus cesantías tal vez para comprar vivienda, tal vez para mejorarla, pero el mayor rubro, como usted lo apunta, sigue siendo la terminación de contrato y sin duda, pues muchas personas pues tuvieron que acudir a este ahorro que es para eso, que es justamente para usarse cuando se necesita debido a la pérdida de empleo. Claro. Definitivamente todavía el empleo pues no se ha recuperado al nivel que quisiéramos ni al nivel de prepandemia, Víctor. Eso está entonces muy relacionado con el alto nivel de desempleo todavía en Colombia. Bueno, doctor Wills, eso fue lo que ocurrió el año pasado, pero yo tengo entendido que cuando arranca un nuevo año las empresas deben consignar nuevamente las cesantías a sus trabajadores. ¿Cuál es el llamado a los empresarios? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Pues los empresarios tienen hasta el 14 de febrero, entonces ya se les está cumpliendo el plazo, un llamado a todos los empresarios que nos están viendo para que consignen las cesantías antes de esa fecha. Las cesantías corresponden a un mes de trabajo o se prorratea por lo que haya trabajado el trabajador durante ese año. Pero para citar un ejemplo, si el año pasado, porque se consignan nuevamente las cesantías correspondientes a los ingresos de las personas el año pasado, ¿no? Si el año pasado una persona tenía un salario y un trabajo formal donde recibía $1 millón al mes, ¿cuánto recibirá en cesantías en este 2022, antes del 14 de febrero? Si trabajó todo el año completo, se le consignará ese $1 millón, que es su salario mensual, en cesantías. Si, por ejemplo, no trabajó todo el año completo, sino que solo trabajó 6 meses porque lo contrataron a mitad de año, entonces recibe el porcentaje correspondiente, que en este caso sería $500 millón por la mitad del año trabajado. Y rápidamente, ¿intereses de cesantías también pagan? Los intereses de cesantías también existen, es un derecho que tienen los trabajadores y que el empleador les debe reconocer. Esos intereses están fijos y son el 12%. Y todos los trabajadores, además de sus cesantías, reciben un 12% en intereses de cesantías. Pues el llamado entonces a los empresarios, a los empleadores, a que paguen no solo las cesantías, sino también los intereses de cesantías. Doctor Wills, muchas gracias. Por supuesto, en esta temporada seguiremos hablando a ver cómo van esas consignaciones para los colombianos trabajadores formales. Feliz noche y bienvenido nuevamente en este 2022 a Signo Pesos. Feliz noche y muchas gracias por la invitación. 7 billones de pesos retiraron el año pasado los colombianos de cesantías. En más información, durante este mes de enero y el mes de febrero, más empresas podrán inscribirse al régimen simple de tributación en Colombia siempre y cuando cumplan con los requisitos. El director de gestión de impuestos de la DIAN, Julio Lamprea, nos cuenta más sobre este tema. Veamos. La Ley de Inversión Social trajo consigo beneficios para quienes hacen parte del régimen simple de tributación. Así, esta ley, que busca contribuir con la reactivación económica del país, permite que desde el 2022 hagan parte del simple
quienes hubieran obtenido ingresos en el año anterior de hasta 3.800 millones de pesos. Es decir, cerca del 97% del tejido empresarial del país puede acceder a estos beneficios. A su vez, y como una forma de apoyar a uno de los sectores más afectados por la pandemia, es decir, bares, restaurantes y en general aquellos contribuyentes responsables del impuesto nacional al consumo por el expendio de alimentos y bebidas, la Ley de Inversión Social estableció que durante el año 2022 quienes estén en el régimen simple y únicamente se dediquen a estas actividades no serán responsables del impuesto nacional al consumo o del IVA en el caso de aplicar. Así, invitamos a quienes cuenten con registro único tributario RUT a que se inscriban en el simple, para lo cual pueden hacerlo entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2022. Inscribirse es muy fácil, se puede hacer mediante nuestros servicios digitales, en la web o nuestra APP, sin poner un pie en la DIAN. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las excusas de la gente para no reciclar. En segundos, les contamos. Y es hora, como siempre, de saludar a Juan Fernández, quien trae información muy interesante, como siempre. Juan, buenas noches. Su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Oxfam, que es esta organización de la que hacen parte unas 19 ONGs y que realiza labores humanitarias en 90 países, está publicando una investigación llamada Las desigualdades matan. Señala que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID. Y han pasado de tener estos supermillonarios 700.000 millones de dólares a más de 1,5 billones de dólares. Desde el inicio de la pandemia, la riqueza de 2.750 millonarios ha crecido más durante el COVID-19 que en los últimos 14 años. Se trata del mayor incremento de la riqueza de los 1.000 principales millonarios desde que se tienen registros, y señalan que si hubiese un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos extraordinarios de los 10 hombres más ricos del mundo y que han tenido durante la pandemia, pues podrían servir, por ejemplo, para producir suficientes vacunas para el mundo, tener mejores servicios de salud y protección social que sean universales y también financiar medidas de adaptación climática y reducir la violencia de género en más de 80 países. Es que las cifras son astronómicas, Juan. ¿Y qué tipo de comparaciones hace Oxfam en cuanto a los ingresos de los millonarios? Pues mire, dice que los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres. Si los 10 hombres más ricos gastasen $1 millón diarios, agotarían su riqueza conjunta en unos 414 años. 3. Si los 10.000 millonarios más ricos del mundo se sentasen sobre el dinero que poseen apilado en billetes de $1, cubrirían la mitad de la distancia entre la Tierra y la Luna. Conjuntamente, 252 hombres, los más ricos, poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niños de África, América Latina y el Caribe. Desde el inicio de la pandemia, pues ha surgido un nuevo multimillonario en el mundo cada 26 horas. De alguna manera esto no sería tan malo. Para Oxfam, las desigualdades son un aspecto fundamental de la crisis climática, ya que las emisiones de carbono del 1% más rico superan en más del doble a las de la mitad más pobre de la humanidad. Esto ha contribuido al cambio climático a lo largo de 2020 y 2021, causando incendios forestales, inundaciones, tornados, pérdida de cosechas y hambre. Y esto es entonces lo que encuentra Oxfam en su estudio sobre multimillonarios y desigualdad. Gracias, Juan, por esta información. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos, como siempre, con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, se mantendrá estable en 3.993 pesos con 65 centavos. No varió por ser festivo en Estados Unidos. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 0,64%. Se ubicó por encima de los $86 por barril. Buen precio para el petróleo. El café, precio interno del café colombiano, también se
mantiene estable por la festividad en Estados Unidos, en promedio para mañana a 2.180.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió con mucha fuerza, tal vez la bolsa que más se valorizó hoy en el mundo, 6,31% de ganancia. Prácticamente todas las acciones tuvieron valorizaciones jalonadas por la nueva OPA de Gilinski por Sura. La acción que más subió fue la de Nutresa, con una importante ganancia del 24,44%, y la única acción que bajó, aunque con un retroceso leve, fue la ETB. Tuvo una disminución de 1,06%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio elaborado por el Foro Económico Mundial en 28 países averiguó las excusas de la gente para no reciclar. Para comenzar, el 84% de los encuestados dijeron que reciclar es muy importante. El 12% le ve moderada importancia, y para solamente un 4% de estos reciclar no es tan relevante. Sin embargo, el 42% no reciclan por una supuesta falta de programas. 25% dijeron que no saben cómo reciclar. El 16% no dice que no ve conveniente reciclar, y un 15% aseguran que el sistema con el que funciona el reciclaje no es confiable. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.